Hola. Buenas tardes desde la Tejerona. Lamentamos un poco el retraso, pero anduvimos ajustados porque teníamos un partido de baloncesto anteriormente que terminó muy tarde y tuvimos el tiempo justo para hacer el montaje. Bueno, estamos ya en el partido que significa la cuarta jornada de la División de Honor Plata, que aquí ahora mismo enfrenta en la Tejerona al Balonmano Gijón y al Porriño, concretamente Rubens Balonmano Porriño. En estos momentos estamos en el minuto 8 de la primera parte con un resultado de 3-3 de momento. Un Porriño que, bueno, por lo que está demostrando, viene a competir, viene a por el partido y las chicas del balonmano Gijón tendrán que esmerarse para llevar a buen puerto el resultado esta tarde. Un segundito.
Lucía González, que hace el cuarto gol para Balonmano Gijón. Estábamos mirando para corroborar que no tuviéramos errores en las alineaciones. Vale. Ahora sí. Va. Ahora sí. Ya tenemos aquí actualizados los datos. Y vemos que tenemos con un gol, los 4 goles marcados por Lucía, por Saray, por Eva Vide y por Laura Gutiérrez. Una Guti que la semana pasada no pudo participar y se la echó de menos, palabras del propio Ángel Gulín. Por lanzamiento en penalti ahora de la jugadora número 32, Marta Groba, que hace su segundo gol, igual que otros 2 que tiene Lucía Méndez. Un Balonmano Gijón que tuvo muy buena cara hace 15 días aquí ante Rocasa, un partido muy interesante, fue jugado por las chicas de Ángel Gulín, pero que luego no se vio refrendado el pasado fin de semana, porque no dieron el tono en San Rodavigo suficiente para tener una buena defensa, que era lo que quería Gulín para sostener el equipo, y al final pesó en el resultado, un 29-27 que, bueno, les deja con las expectativas de poder hacer más cositas. Bueno, 4-4, 4 goles a 4 cuando estamos en el minuto 11 ya de la primera parte. Es decir que a los mandos, buena parada de Zoe, a los mandos del partido tenemos a Aníbal Diego Montes y a Miquel Elvira Martínez del Colegio Cántabro. En la mesa anotadores a Hugo López y a Alejandro Sánchez. Estamos notando así de fondo la afición del BMG, que las chicas están queriendo animar a sus compañeras, y bien que lo van a necesitar. Bueno, vamos ya a meternos de lleno un poco más con el partido. Tenemos a Guti progresando por el centro. Camila. Nuevamente Guti entrando por el centro y buen gol, batiendo por abajo a la portera gallega. Quinto gol del Balonmano Gijón. Ahí. Quinto gol del Balonmano Gijón y primer gol de Camila. Nuevamente Zoe convirtiéndose en uno de los mayores baluartes del equipo. Ya aquí contra Rocasa hizo una grandísima actuación. Le contamos al menos 15, 17 paradas, una barbaridad. Además, todas de mérito, muchas con jugadas de 1 contra 1 que le dieron alas a su equipo. Camila al palo, lanzamiento de Camila, que luego no pudo Lucía recuperar. Balón para Rubén Saporriño. De momento parece que la defensa gijonesa se está esmerando
y no está facilitando los ataques gallegos. Vemos a Carla y nuevamente buena actuación de Zoe al lanzamiento de Andrea Cristina, una de las, bueno, una no, la máxima goleadora del equipo con 18 goles hasta este momento, secundada por Marta Groba con 16. Dios, y es precisamente Marta Groba la que por el centro consigue batir a Zoe. 5 iguales. Quien piense que esto va a ser fácil, que vaya tomándose la tila, porque vamos a tener un partido entretenido. Menos. Camila con Guti, Guti con Saray. Guti por el medio y buena intervención de Begoña Otero, la portera gallega. Carla con Groba, perdón, y lanzamiento de Lucía Méndez que se le va fuera. Bueno, están siendo un poco precipitados en los ataques y están facilitando un poco el trabajo de la defensa. Entra Vallado, Rebeca, una jovencita que está cogiendo puntos rápidamente. No en vano ya ha conseguido 6 goles en estos 3 partidos, no jugando todos los minutos, o sea que muy bien por ella. Jugadora de tan solo 17 años, entra por el centro Saray y consigue un nuevo gol, el sexto de su equipo, 6-5. Marta con Carla. Y gol de la jugadora número 48, Carla Baltasar. Empate a 6. Están jugando ahora como primeras líneas Rebeca, Saray y Camila. Ana González en el pivote. Uy, vaya golpe que se ha llevado. 2 minutos. 2 minutos para Antía Ubiña. A ver cómo juega esta superioridad el BMG. Estuvo a punto de perder el balón, pero lo recuperan. Da por bueno el saque. Y gol de la jugadora número 8, Andrea Cristina, ante la indecisión de las jugadoras del BMG, que si sacas tú, que si saco yo. Está protestando ahora precisamente Rebeca, diciendo que como que no sintió que pitaran y por ello entienden que no estaba el balón en juego. Pero muy hábilmente, Andrea Cristina le robó la cartera. 7-6, un gol arriba a las jugadoras de Porriño. Camila por el centro, están jugando, abusando un poco del juego por el centro, pero bueno, a ver, de momento les está siendo, están creando oportunidades. Ana con Lucía y parada de la portera, parada de Begoña Otero. Ganó bien la posición Lucía, pero no llegó a materializar la oportunidad. Seguimos un gol arriba, las jugadoras de Porriño. Narda, tenemos ahora con el número 52 a Mencía en el lateral derecho. Esta es la jugadora precisamente que
Intentaba combinar con Lucía, pero no llevó buen puerto el pase. Bueno, a ver si ahora Balonmano Gijón aprovecha esta oportunidad para lograr el empate a 7 goles. Rebeca ahora en el centro. Salió a presionar a la Andrea con mucha fuerza. Saray, Camila por el lateral, entra por el extremo, parada nuevamente de la portera que se está convirtiendo en estas últimas jugadas en la gran protagonista al detener ya varios lanzamientos de los extremos del balonmano Gijón. ¿Qué número? Ah, de Bavide, perdón, es que no veamos bien el número. Lanzamiento de Bebide que, como decimos, fue bien detenido por Begoña. Decía lanzamiento y gran gol de Marta. Como decimos, no en vano la gran goleadora de su equipo junto con Andrea Cristina. Y 8-6 para Porriño. Tercer gol ya de Marta. Tercer gol. Ataca nuevamente el equipo gallego. Bueno, la buena defensa motivó la buena parada ahora a contraataque de Rebeca y gol. Buen gol de Rebeca que esporrió muy bien el contraataque lanzado por Zoe desde la portería tras haber efectuado una muy buena parada. Pues 7-8. Primer gol de Rebeca Vallado. Y nuevo gol. 9-7 para Porriño. Ahí va Rebeca, combina con Guti que recogió. No, perdón, con Guti no era Guti. Era Sara de Castro. Cogió muy bien el balón a la mano, pero buena también la intervención de la portera. Nuevamente combinan con Sara de Castro, pero estaba pisando y por lo tanto balón para Porriño. Buena jugada colectiva, ganando el espacio para que Lucía Méndez desde el extremo haga el 10º gol para Porriño. Pues tienen que entonarse un poco las jugadoras locales porque ya van 3 abajo. Entre los aciertos de la portera y que las delanteras también están teniendo buenos aciertos, están marcando ya un poco territorio que tiene que cortar, tiene que aminorar Balonmano Gijón, si no quiere que se le vaya el partido a las primeras de cambio. Camila jugaba con Sara, pero volvieron a perder el balón.
Una nueva pérdida de balón que motiva un contraataque, contragolpe que lleva a Marta. Y gol nuevamente de Marta Golova. Cuarto gol para ella. Y 4 arriba que provoca el tiempo muerto que solicita Ángel Gulín. Vamos a actualizar bien los goleadores. Vamos a ver. No tenemos manera ahora mismo de actualizar. Queremos corregir unos datos, pero no, la web de la federación no actualiza lo rápido necesario para que podamos ver cómo van. Bueno, como sea, 4 arriba Robensa, 4 arriba para Porriño, que motiva que Balonmano Gijón tiene que desperezarse, tiene que corregir un poco su estrategia porque no están sabiendo, sí están sabiendo llegar a oportunidades, pero han tenido una serie de pérdidas de balón últimas que han generado que, que el Porriño pues no solo recupere esos balones, sino que en buenos contraataques conseguir fácilmente goles y batir a Zoe. Como sea, bueno, queda todavía bastante partido. Estamos en el minuto 23 de la primera mitad todavía y hay tiempo para recomponerse. Pero bueno, a ver si saben aprovechar este tiempo que ha perdido ahora Ángel Gulín. Bueno, retomamos el partido. Ha entrado ahora como va a jugar con doble pivote. Buena jugada que provoca el gol. El gol de Guti. El gol de Guti que aminora un poco 8-3, 8-11, 3 goles de diferencia ahora para Porriño. Entró Laura Rivas, lo que provoca jugar un poco un doble pivote. Buena parada de Zoe al lanzamiento de Marta. No, de Mencía, perdón. Y ahora gran gol de Vaselina entrando como por su casa. Camila. Bueno, pues de momento parece que fue efectivo el tiempo pedido por Ángel. 2 goles muy rápidos. Bien, bien ahora la defensa nuevamente Camila. Una jugadora que se emplea a fondo en todas sus acciones. Han cerrado bien ahora por el centro, pero no han logrado detener la buena entrada de la jugadora Carla Baltasar. 9-12 para Porriño. 2 goles arriba. 3 goles arriba, perdón. Entra y se queda en nada porque el lanzamiento de Sara de Castro entiende el árbitro que estaba pisando. Una nueva pérdida del Balonmano Gijón y Marta que sigue de las suyas. Otro nuevo gol, que si no estamos equivocados es el quinto. 9-13. Tiene que evitar esas pérdidas de Balonmano Gijón. Rebeca entra por el lateral y buen gol de Rebeca enfrentándose en un cara a cara. Enfrentándose en un cara a cara con Carla Baltasar. Y una finta sobre el aire prácticamente que consigue batir a la portera
Begoña Otero. Muy bien, Rebeca. Está encajando muy bien en su primer año con el equipo senior. Juega Marta. Entró la jugadora número 3, Maya Moledo. Y desde el extremo una buena vaselina. Una buena vaselina de Lucía Méndez, que bate a Zoe. Pérdida de balón. Pérdida de balón que no perdona. No perdona la jugadora Mencía Lorenzo. Y eso es lo que le está condenando en la actualidad a BMG. Estas pérdidas son una serie de errores bastante cuantiosos para una primera mitad, que está facilitando pues esos goles de contraataque. Todo el trabajo de ataque y defensa pues se está perdiendo merced a esas pérdidas y esos contraataques. No hay más. Aguti por el centro, buen reverso y gran parada nuevamente. Golpe, pero se está mostrando Begoña como un gran baluarte para su equipo. Entró Elena por el centro y penalti provocado en la entrada de Camila. Penalti que va a lanzar la especialista del equipo, Saray. Y gol. Gol. Ya no nos cansamos de decir la frialdad de Saray en estos lanzamientos, pese a su juventud. 18 añitos casi recién cumplidos, o sea, extremadamente eficaz en los lanzamientos de penalti. Bueno, 4 arriba para Trabanco, para Porriño. Y la jugadora número 3, Maya Moledo, cruza el balón y batió a Zoe. Vuelven los 5 de ventaja. Lanzamiento de Laura Rivas, que nuevamente la portera. Ya van 6 paradas de mérito. Y nuevamente desbarató, pero bueno, consiguieron recuperar la pelota en el rechace de la portera. Por el centro, pero fue bloqueada. Camila. Y sin tiempo concluye la primera mitad. Va a tener trabajo en el descanso. Ángel Gulín ha de recomponer un poco, sobre todo para que no se cometan tantas pérdidas de balón. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso para estar con ustedes en esta segunda mitad. Hasta ahora.
Va. Sí. Volvemos desde la Tejerona. Tenemos por delante 30 minutos para que Balonmano Gijón recupere 5 goles de ventaja. A ver cómo sentó la regañina de Ángel. Bueno, mientras tanto vamos a ir comentando. Tenemos en juego también en Carballal. Está jugando el Carballal contra el Siero Deportivo. De momento 8-5 para Carballal. Perdón, teníamos un resultado 13-8. 13-8. Finalizados ya, Inelsa Solar 28, Pabellón Corrio Dena 25. Bueno, ya empezó el partido, nos ponemos con el partido, luego miramos, repasamos resultados. Continúa. A ver, vemos que ha entrado Guti, está Saray, está Camila. Sí, más o menos las mismas jugadoras. Laura Rivas por la derecha. Ha entrado Elena Capalastegui, que es la que está jugando ahora mismo. Y tenemos a Sara de Castro en el pivote. Bueno, sí, el único es Elena que entró. Bueno, va Guti. Intentaba Guti, pero nueva pérdida de balón. Eso es lo que está penalizando muchísimo a Balonmano Gijón. En esta ocasión no provocó el contraataque, pero posesión para que Porriño logre la máxima ventaja de hacerlo positivo. Bueno, sigue Marta Groba, que vamos a ver, supongo que ahora sí tendremos actualizado el dato, a ver si nos lo muestra. 11-16 y Marta Groba con 3 goles y Lucía Méndez con 4 son las máximas goleadoras. Bueno, y Andrea Cristina con 3 también.
por parte de Porriño. Mientras que Saray Trabanco y Laura y Gutiérrez Guti, con 3 goles, son las máximas goleadoras del balonmano Gijón. Bueno, vuelve el balón en juego. Por el centro, Carla Baltasar intentaba combinar con la pivote. Con Antía, lanzamiento de Marta y para Zoe. Zoe va a ser quizás determinante en esta segunda mitad para esa posible recuperación que ahora Sara de Castro no consigue. Llevaron muy bien el balón hasta la posición de pivote sola delante de la portera, pero lanzamiento al palo. Lanzamiento al palo, no hubo fortuna en este lanzamiento de Sara de Castro. Y siguen esos 5 goles. Siguen 11-16. Andrea por el centro. Bueno, en esta ocasión fue bien detenida por Sara y por Guti. Nuevamente Andrea provoca el penalti por defensa interior. Hay cambio en la portería. Sale Raquel Cabezas. Sale Raquel Cabezas, lanzamiento de Marta y gol. Y gol que sitúa en 17 goles y 6 goles de diferencia, la máxima renta para las gallegas desde que se inició el encuentro. Tiene que cambiar, mucho tiene que cambiar, si no quiere que se le vaya el partido a Balonmano Gijón. Buena jugada rematada por Elena, que en esta ocasión no tuvo opción Begoña. Por arriba, por encima de su cabeza, consiguió Elena batirla. Y 12 para Balonmano Gijón. Vaya choque de trenes. Y 2 minutos para Camila. Dos minutos para Camila. Si lo queríamos más difícil, ahí lo tenemos. (12-17). Marta abrieron para tal y buena la parada de Zoe. Buena la parada de Zoe al lanzamiento de Lucía Méndez. Va a jugar ahora Balonmano Gijón sin portera, merced a esos 2 minutos de penalización de Camila. Lucía para Guti. Para Saray. Y entra Saray y se lo puso ahí. Fácil, parada de Begoña. Y contraataque. Contraataque entra por Ángela Romero. Pero Zoe, decimos que si Zoe está por la labor, va a ser la protagonista. Ya tenemos 6 paradas de mérito para ella. No, en esta ocasión no pudo ser. El lanzamiento de Elena no encontró portería. Era Carla Baltasar la que intentaba entrar por lateral. Buscan al extremo. Para Mencía para Carla. Carla parta.
Y gol de Andrea Cristina, batiendo por abajo a Zoe. Vuelve la renta de 6 goles para Porriño. No está encontrando la tecla. No está encontrando la tecla Ángel Gulín y su equipo. Las muchas pérdidas de balón han penalizado este resultado en lo que va hasta del encuentro, en lo que va de momento de partido. Se le fue a Saray el lanzamiento. Y ataca Porriño. Recordemos que Balonmano Gijón y Porriño pues contaban con 2 puntos, una victoria cada una. Estaban ocupando las posiciones décimas y gol. Buen gol de Laura Rivas. 13-18. Decíamos que Balonmano Gijón y Porriño tenían solo una victoria cada uno y ocupaban la posición 10 y 11 de la clasificación general. Ha sido ahora con claridad Andrea Cristina la que ganó la posición y con facilidad batió a Zoe. Muy bien. Muy bien, ahora sí que Sara de Castro. No, perdón, fue Guti. Fue Guti. Fue Guti la que ha logrado batir a la portera. Llega y reducir a 5 y Zoe nuevamente. Ya van 7 paradas para Zoe. Contraataque que llevaban entre Rivas. Vaya malentendido que ha habido. Cielo, más rápido, por favor. Bueno, intentaban combinar por el centro con el pivote. Y balón que recupera Balonmano Gijón. Laura Rivas por el centro y gol. A ver si le imprime un poco de ritmo Balonmano Gijón. 4 goles de desventaja. 15-19 para Porriño todavía. Estamos todavía mucho tiempo. 21 minutos restan de partido. Por lo tanto, tiempo hay. Por el centro Andrea y Zoe sigue haciendo de las suyas. Octava para Zoe. Guti y gol. Gol de Guti. Acelerando las acciones el Balonmano Gijón. Y nuevo gol para Guti. (16-19), 3 abajo. 3 acciones rápidas, vertiginosas que han reducido en 3 goles la desventaja, pasando de 6-3, con lo cual estamos en partido. Mencía y gol. No, perdón, Lucía Méndez, no Mencía. Están ahora un poco descontroladas las defensas. Cosa que, bueno, de momento ha favorecido los entreses en los últimos minutos de Balonmano Gijón. El centro Guti, Elena, nuevamente Guti por el centro. Golpe.
Valleta, hay que limpiar. Bueno, tenemos más resultados. Rocasa Gran Canaria perdió contra Valladolid 31-35. Puerto del Carmen ganó a Lavadores Vigo. Tenemos que, a ver, Carballal. Bueno, el último resultado que tenemos es 13-8. No sé si estará en el descanso. Bueno, sigamos con el partido. La entrada por el centro, que no llegó, no entró. La entrada por el centro de Saray. Y ahora es nuevamente Zoe. Lanza en largo para Camila, pero se adelantó la defensora. Mencea. Bueno, 16-20. Opción ahora para irnos a recuperar un gol más, a 3. Y Elena, que lo intentaba, pero nueva parada de Begoña, que también quiere demostrar su valía. Y Zoe. Otra más para Zoe. Ya van 9. No están encontrando las opciones para batirla y eso que aprovechan. Balón cortado por Lucía, que se va a plantar sola delante de Zoe. Y gol de Lucía Méndez. Gol de Lucía Méndez para subir a 5 la diferencia. Una Lucía Méndez que ya estamos marcaba su quinto gol con este. Otra pérdida de balón. Había corregido ese error los minutos anteriores, pero ya van 2 jugadas seguidas con 2 pérdidas que vuelven a posibilitar que Balonmano Porriño, Robensa Porriño, pueda volver a la máxima diferencia de 6 goles. Mencía con Marta, nuevamente con Mencía para Lucía y cómo no, Zoe quiere seguir manteniendo en el partido a su equipo. 10ª parada ya de Zoe. Palabras mayores. Y buena la acción. Muy buena la acción de las dos, porque la jugada de la pivote fue buena, la jugada de Sara de Castro fue buena, pero la acción, la parada de Begoña, no fue menos meritoria. Gran actuación también de Begoña Otero. 8 paradas ya le llevamos contabilizadas. Marta. Y lanzamiento que se le va alto a Andrea Cristina. Rebeca no perdona desde el pivote. Se había desdoblado la jovencita extremo del Balonmano Gijón. Y tiempo muerto que solicita el entrenador Abel Estevez, entrenador de Rubén Saporriño. No quiere que se meta en el partido Balonmano Gijón y por lo tanto va a buscar esa reacción de su equipo para aposentarlas y aprovechar estos buenos 4 goles que tiene. Por su parte, pues obviamente tenemos a un Ángel Gulín que pretenderá justo todo lo contrario. A ver.
Estábamos intentando mirar a ver cómo le iba, porque tenemos jugando desde las 8 de la tarde. Ya tienen que estar muy avanzado el partido que está jugando en Italia el Motiv Gijonés. Está haciendo un verdadero estilete para la defensa de Balonmano Gijón, Lucía Méndez, que ya con 6 goles está dominando, no, con 7 ya, perdón, con 7 goles está martirizando la defensa, la está machacando, 17-22, vuelven los 5 goles. No logró Saray batir a Begoña, otra más para Begoña, ya son 9. Y nuevamente Lucía, pero se encuentra igual tantas veces como ha acertado, tantas veces como Zoe le ha dado la réplica. 11 para Zoea. A ver si esas paradas consigue animar a sus compañeras. Bueno, vuelven los 5 goles, 17-22. Y entre el palo y el poste, entre palo y Zoe, lograron detener la entrada de Mencía, pero penalti. Penalti, va a salir Zoe para que entre Rebeca. Perdón, Rebeca no, Raquel Cabezas. Y Marta al lanzamiento, Marta Groba, perdón, estoy empeñado. Marta Groba, que me perdone, me lo he dicho 1000 veces mal. Marta Groba, que consigue, que lanza lanzó y detuvo Raquel. Ahora sí que lo logró Guti, la máxima goleadora de su equipo en el día de hoy. 4 goles de desventaja cuando estamos en el minuto 17 de esta segunda mitad. A punto de cortar, pero no lo logró. Lanzamiento y otra para Zoe. Otra para Zoe. Nos vamos a quedar sin Casillas. Nos alegramos por ella y por el equipo. Laura Rivas se le va. Se le va alto el lanzamiento de Laura Rivas. 4 goles de desventaja. 10 o 4 goles de ventaja. También para Porriño. De cualquier manera, ahí estamos. Minuto 18, vamos a entrar. Al palo, lanzamiento de Lucía. Lucía Méndez, que está llegando los balones con mucha facilidad. Van a ser 2 minutos por el desplazamiento en el salto de María Broba. 2 minutos. Y Saray
Sarai será la que se encargue de intentar la transformación y gol de Sarai. Gol de Sarai Trabanco. Vuelven los 3 goles de diferencia solamente. Hay tiempo, pero ahora lo que no hay que hacer es cometer errores. Taca. Gran parada nuevamente. Vaya buena actuación de las dos porteras, Begoña y Zoe. Zoe y Begoña. Qué gran partido. Otra más. En esta ocasión, al lanzamiento de Rebeca. Una parada más. Ya son 11 las que le contabilizamos también a Begoña. Bueno, gol de Porriño, 19-24. Aquí. Buena parada, otra más. Otra más. Gran parada. Bueno, 5 goles. Ya llegamos en el momento de no retorno para Balonmano Gijón. Penalti. Penalti por la acción de Mencía. Y va a lanzar, como siempre, Sarai. Gol de Sarai. 20-24. Bueno, aquí sí que hay que acelerar las acciones, evitar los errores, porque ya no hay vuelta atrás. Solo quedan 8 minutos y hay que recuperar 4 goles. Ataca Porriño, Marta. Está en el extremo Antía Utuña. Marta nuevamente y parada de Zoe. Otra más. Camila con Sarai. Sarai para Rebeca. Nuevamente Camila. Ahora Guti. Laura Rivas, que sí, en esta ocasión logra batirla a la portera 21-24. 3 goles de diferencia. Venga, si no hay errores, es factible. Hay que evitar esos errores. 21-24. 5-1 ahora defensivo. Bueno, no, retornan al 6-0. Una Camila un poco más adelantada. Ahí está nuevamente Lucía y Zoe, una más, ya van 15. Increíble el altísimo rendimiento que está dando Zoe en el día de hoy, compatible con el que hizo
contra Rocasa y Laura. Lanzó, le ganó el espacio, le ganó el sitio, tenía el hueco, pero quiso ajustar tanto que lo mandó al poste. Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Quedan más de 6 minutos todavía, 3 goles de desventaja. Por el centro, una más para Raquel, para Zoe, perdón. En el lanzamiento de Mencía y golpe. Golpe. Golpe en la entrada de Saray. Tiempo que pide Ángel. Hay que darle un poco de oxígeno porque hay jugadoras que se las ve ya ligeramente cansadas. Saray, por ejemplo, es una de ellas, muy protagonista en casi todas las acciones y necesitan recargar un poco pilas. 3 goles, atacan, bueno, todo es factible. Bueno, vemos... Entiendo que no, deben de estar jugando todavía, pero que Motiv Gijón está teniendo muy buen resultado, dejando prácticamente la eliminatoria medianamente resuelta. Bueno, sí, porque empezaron a las 7:30, por lo tanto ya acabó el partido. 21-24 ganó el Motiv Gijón, por lo tanto el próximo partido que se jugará aquí en Gijón va a ser un poco un trámite porque la eliminatoria con 19 goles de ventaja, pues hombre, aparenta estar ya más que resuelto. Buen resultado para las chicas de Cristina Cabezas, que va a poder seguir participando en la competición europea una vez superada esta primera ronda eliminatoria. En la plata masculina teníamos no, en la plata masculina no hay partido hoy. En la plata masculina. Bueno, volvemos al partido. Venga, nos quedan seguro que 6 minutos apasionantes todavía. Rebeca perdió el balón muy hábilmente, que se lo quitó Lucía Méndez. Gran protagonista hoy, muy protagonista para su equipo, con buenos goles y también trabajando bastante en defensa. Pues esto es lo que no debe de pasar, que perder balones que faciliten nuevos ataques para el equipo gallego. Laura Rivas consigue recuperar el balón. Saray para Camila, se planta delante de Begoña y gol. Gol de Camila a 2. 5 minutos, solo 2 goles, hay partido. Veamos si la inercia de venir de menos a más favorece a las chicas de Gijón. Parece como un poco dubitativo el juego y dobles. Parece un poco como que les está entrando la presión a las jugadoras gallegas cuando tenían el partido aparentemente casi controlado, con un Gijón cometiendo más errores, pues ahora es el equipo gallego el que ha pasado a cometer esos fallos. Como sea, poco más de 5 minutos, 22-24, 2 goles abajo, 2 goles arriba por Riño. Saray, que lo intentaba con Sara de Castro, pero no concretó el pase. Por el centro y pese a que ha sido penalti, nueva grandísima intervención de Zoe, perdón. Nueva actuación, o sea, es impresionante lo que les está costando a las chicas gallegas ganar, batir a esta mujer. Lanza Lucía, Raquel y gol. Lucía Álvarez
Lucía Álvarez, que convierte el penalti. Vuelve la renta de 3. 4 minutos, poco más de 4 minutos para el final del partido. Rebeca Saray con Elena por el centro, buena cinta y ella se lo hizo todo. Buen gol de Elena Capelastegui y 23-25, 2 goles abajo, Balonmano Gijón. La defensa un poco más avanzada en estos momentos de Balonmano Gijón, intentando presionar las acciones del equipo gallego, y tanto es así que provoca el error de Andrea Cristina. Balón para el Balonmano Gijón para ponerse a un tanto. Queda tiempo, no hay por qué correr, queda tiempo. 3 minutos, algo más de 3 minutos todavía. No, miento, algo menos de 3 minutos. Rebeca Saray intenta por el centro. Está Elena con Saray. Saray para Camila. Nuevamente Elena, parece no encuentran jugada y tanto es así que pierden el balón nuevamente. Al contraataque María Groba, que pasa para Lucía y bate. El estilete, como yo le estoy llamando, el estilete del lateral derecho, del extremo derecho, que batió nuevamente a Zoe. 23-26, una nueva pérdida de balón, una nueva pérdida que, como decimos, no han sido errores de lanzamiento, han sido errores de pase, pérdidas por precipitación que han estado condenando al Balonmano Gijón todo el partido. Pero bueno, esto es balonmano. 23-26, 2 minutos 10 segundos para el final del partido. Mañana tendremos nuevos partidos. Juega también aquí Gijón, va a jugar el Pepón Jovellano, su partido de la Primera Nacional. Que vamos a comprobar. Tenemos Ademar, que ganó a Leganés 22-21. Ezequiel Arrobla perdió contra Vetusta 31-34. Nava perdió contra Santoña 24-40. La Nona Balopal ganó a Salamanca 24-23. La Vilesina 31-24 sobre Soria. Y el Grupo Inmecú en directo todavía 21-19 sobre Camargo. Venga, no podemos perder ni un segundo para ver este final de este partido que enfrenta al Balonmano Gijón y al Porriño, a Robensa Porriño. 2 minutos para el final, 3 goles abajo y a punto de tener una nueva pérdida de balón. Es el hándicap de hoy y nueva pérdida más. No culminó el pase de Elena sobre Sara de Castro, y ahora sí que estamos complicados. Ya avanzan líneas Balonmano Gijón, un 3-3, intentando provocar a las jugadoras de Porriño. Mira, hoy lo que hemos visto muy poquitín ha sido muy pocos pasivos, o prácticamente casi ninguno. Casi ninguno. Eso también quiere decir un poco que la precipitación con la que se han jugado en determinados momentos. Bueno, no están cayendo en la trampa y bueno, el lanzamiento fuera de la jugadora Lucía Álvarez. Va Elena por el centro, Saray entra por el centro y le tira al bote, pero muy picado y se fue fuera el balón. Bueno, señores, pues sí, señoras, pues esto ya queda todo dicho. Quedan menos de 40 segundos, 23-26, 3 goles de desventaja. Ahora sí que ya, pues bueno, va a ser bastante difícil remontar esta situación. Bueno, balón que recupera Rebeca para Camila y nueva pérdida. El sino de este partido. No ha jugado mal. En los momentos en que se han jugado
sensatas. Veremos qué nos dice Ángel. Los momentos que han jugado sensatas han hecho un buen partido. Y bueno, yo creo que hay que corregir estas cosas para el futuro porque es lo que tiene que mirar. Y por su parte, Porriño, pues bueno, también tuvo sus altibajos, pero ha sabido aprovechar esos errores que ha tenido. Final del partido 23-26. Como decimos, claramente las grandes protagonistas, las dos porterías, con mucha claridad, más de 15 paradas de Zoe, 12 o 13 de Begoña, muy protagonistas las dos porteras. Y por parte de las jugadoras, bueno, yo creo que Lucía Méndez, por parte de Porriño, ha sido la que un poco ha encontrado el camino más fácil para lo que es perforar al Balonmano Gijón, a la portería de Balonmano Gijón. Tanto es así que 7 goles ha logrado la jugadora gallega. 6 goles Marta Groba, bueno, contando que lanzaba los penaltis también, y Andrea Cristina con 5. Por parte de Balonmano Gijón, Saray Trabanco con 5, también con sus goles. Claramente Lucía Gutiérrez, o Guti, hoy con sus 6 goles ha tenido mucho protagonismo en esos ataques, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente y eso pues ocasiona la derrota del equipo. Y pues, se espera lavadores en Vigo la próxima jornada al Balonmano Gijón, y por parte de Porriño pues tiene que ir a jugar contra Roda Vigo en Vigo también. Bueno, vamos a bajar rápidamente a ver si podemos hablar con los entrenadores y alguna protagonista. Hasta ahora. Sí, bueno, ya estamos con el micro. Vamos a bajar a ver si hablamos con los entrenadores. Sí, baja. Tenemos un pequeño recorrido hasta llegar abajo, así que esperen unos segunditos. Permiso. Permiso, por favor. Vale, estamos ya estamos entrando en la pista. Vamos a hablar con el entrenador gallego. Abel. Abel Estevez, entrenador de Rubén Porriño. Enhorabuena, buen partido. Gracias. Bueno, ¿cómo viste el partido? ¿Qué claves viste de esta victoria? Yo creo que son dos equipos muy jóvenes, con mucha ilusión, pero también con muchos errores. A nosotros se nos atragantó mucho la defensa avanzada de Gijón de la segunda parte. Lo bueno es que Begoña funcionó muy bien atrás y nuestra defensa se mantuvo en buena línea, lo que nos permitió esas ventajas de 2-3 goles que al final nos dieron la victoria. Pero eso, son dos equipos muy jóvenes, bien trabajados y contento por estos 2 puntos que nos llevamos. Sí, hoy las dos porterías hay que destacarlas, ¿no? Porque tanto Zoe como Begoña han estado que se salieron. Sí, la verdad que ha sido un partido más de defensas que de ataques. Y eso, los ataques han estado poco fluidos, creo que por mérito de las defensas, y eso hace que el trabajo de las porteras sea más fácil. Porque viendo, por ejemplo, Lucía, que metió unos cuantos goles, pero a la vez se encontraba con Zoe una y otra vez. Sí, nosotros al no tener zurda en primera línea tendemos a jugar mucho hacia el lado derecho, y Lucía finalizó muchas veces, y algunas con acierto y otras con acierto de la portera. Claro.
Bueno, derbi, ¿no? La semana que viene. Sí, esto sigue. Tenemos que pensar la semana que viene a ver si recuperamos alguna de las lesionadas para tener un poco más de aire. Veníamos aquí con 6 juveniles, pero han cumplido muy bien y a seguir trabajando. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Abel. Bueno, se nos han ido al vestuario a ver si podemos recuperar a Ángel. Bueno, viene entre que vienen ahora los componentes de algún componente del Balonmano Gijón que entraron al vestuario. Vamos a hablar con Andrea. Andrea Cristina, bueno, enhorabuena, buen partido. Muchas gracias. ¿Cómo viste el partido? Pues la verdad que bastante complicado. Estamos en una racha un poco complicada, pero bueno, tenemos 2 lesionadas, 2 pivotes y alguna más por ahí, entonces veníamos un poco justas, venimos con bastante juveniles, pero bueno, hemos sacado 2 puntos. Comentábamos con Abel que vaya 2 porterías que ha habido hoy, ¿no? Sí, Tanto en sí. un lado como en el otro. Sí, la verdad es que sí. Begoña, partidazo, fue otro partidazo. Sí, eso es muy importante tanto para nuestro equipo como para el contrario, me supongo. Entonces, la portería es muy, muy importante. Bueno, ¿y cómo ves tu equipo de cara a lo que queda de temporada? Pues lo veo bastante bien, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando con las de arriba, con las de división, eso nos ayuda bastante. Entonces, nada, yo creo que intentaremos estar lo más alto posible. Pues mucha suerte y nada, enhorabuena nuevamente. Gracias. Bueno, me parece que hoy vamos a tenerlo un poco complicado porque debió de entrar para dar con las jugadoras Ángel y no sé si tendremos ocasión de poder hablar con él. Vamos a echar un vistazo, pero creo que va a ser difícil. Nada, no tenemos suerte. Entonces, bueno, ya grabaremos la entrevista y la pondremos posteriormente. Nada, pues agradecer que hayáis estado con nosotros y nada, nos vemos aquí dentro de 15 días en el siguiente encuentro. Que tengáis buena tarde a todos. Sí, no, ya lo hice una vez. Sí, claro. Fui cuando fuimos hace un par de semanas ahí a la frontera, al baloncesto. Ah, es que yo como no estaba, por eso no sabía. ¿Te conocía? Claro, sí, lo veía. ¿Y te prestas? ¿Te gusta? Bueno, Un poco lío, ¿eh? sí, totalmente. De momento estoy todavía aprendiendo y viendo a ver dónde me toca, pero